Bien, finalizamos hoy el estudio de la unidad dedicada a la Revolución Francesa con el punto dedicado al liberalismo doctrinario. Bien, el liberalismo durante el siglo XIX, ahora lo vamos a ver, va a avanzar, va a evolucionar hacia posiciones cada vez más moderadas. Veamos por qué se da ese proceso. En primer lugar, la experiencia de todos los acontecimientos ocurridos durante la Revolución Francesa, las crisis en la economía, en aquellos momentos las crisis económicas, y por otro lado el descontento de las clases populares va a hacer que el liberalismo se asuste de las consecuencias que tiene el liberalismo más radical o el liberalismo que se había dado hasta ese momento. Y por otro lado, se ven en la necesidad de pactar con grupos sociales poderosos para dar estabilidad a los nuevos regímenes políticos que van a surgir a partir del Congreso de Viena y a partir de la Restauración. Surge entonces lo que se ha denominado como liberalismo doctrinario y que es algo que va a estar a medio camino entre el orden y la libertad. Veamos los principios de este liberalismo doctrinario. Ellos defendían que la sociedad iba a estar formada por individuos iguales que iban a competir para satisfacer o para conseguir cubrir sus necesidades. Tenían unos derechos naturales y el Estado no debía o no podía legislar sobre esos derechos. En economía, este liberalismo va a ser partidario del laissez-faire, del oficiócrata, es decir, del dejar hacer, que ya hemos hablado en puntos anteriores, la no intervención del Estado en la economía, y van a ser partidarios, van a apoyar a los grupos que se han hecho a sí mismos, que se han enriquecido gracias a su trabajo, es decir, a la burguesía. Y por otro lado, van a desconfiar o no van a estar muy de acuerdo con la nobleza, la iglesia y los trabajadores. Van a promover gobiernos que defiendan los intereses del individuo, los intereses individuales, y gobiernos que o bien han sido votados o formados por propietarios. Luego explicaremos el porqué de que sean los propietarios los que deben formar esos gobiernos o los que deben votar esos gobiernos. Los principales representantes de estas ideas van a ser Benjamin Constant, francés, Alexis de Tocqueville, también francés, y el británico John Stuart Mill. Veamos qué son lo que elementos defienden estos tres pensadores. Pues van a defender gobiernos formados por élites, es decir, por minorías poderosas gracias a la riqueza o la cultura, o normalmente a la riqueza y la cultura, porque ellos lo ven como algo que va unido, la riqueza con la cultura. Van a defender la existencia de monarquías constitucionales en las que la monarquía va a moderar las posibles ideas a veces demasiado radicales de un parlamento, van a servir como moderador la monarquía de esas ideas, como controlador, y también parlamentos bicamerales, constituidos de tal manera que habría una cámara alta que sería hereditaria, es decir, los miembros los serían por herencia o por cargos que tuvieran con anterioridad, o en algunos casos elegidos por los miembros de la Cámara Baja, que a su vez sería una Cámara de Representantes elegidos por el pueblo. Ahora diremos que cuando hablamos de pueblo a qué nos vamos a referir, y aquí lo comentaremos, apoyado en el sufragio censitario. Solo podían votar y ser elegidos los propietarios. ¿Por qué? Pues como decía Benjamin Constant, solo los propietarios pueden tener ocio, es decir, pueden tener tiempo libre para educarse y para formarse, algo prioritario a la hora de desempeñar un papel político o de tener criterio suficiente para votar adecuadamente a una opción o a otra, o a un representante o al representante adecuado. Bueno, pues aquí terminaremos este punto quinto y también terminamos de esa forma la unidad dedicada a la Revolución Francesa.